está armando ya. Ya llegó el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Libros de referencia de hace años, ya algunos hace más de 10 años que publicó el maestro Paco Cruz, como Tierra Narca y La Guerra que nos oculta. Ya llegó el maestro Paco, ya llegó también el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar con todo, así como nos apoyan en Sin Censura. Hay que ir a las 2 de la tarde de lunes a viernes a apoyar a Jaime con los likes, con las suscripciones, con los superchats, ahí en No Apto para Cínicos. Y bueno, vamos con todo. Buenos días, Paco. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime Hernández. Buenos días a los dos. Mira, se levantó temprano, Jaime Hernández. Ya se le ve bien, ya se ve que los tequilas le hicieron bien. Oye, su jarabe tequilero mañanero. Hasta chapeteado. Hasta contento, Jaime. Buenos días, Vicente. Mira cuántos temas hay, ¿eh? Cuántos temas, seguramente igual que yo, Jaime, te estaba escuchando temprano. Pero fíjate, déjame hacer primero, hay cualquier cantidad de temas, pero déjame hacer una reflexión sobre Bad Bunny, que es lo que la gente no está dimensionando, porque he escuchado cada barbaridad. Por ejemplo, escuché a alguien que dijo, ahí un periodista que dijo que 80% de las personas habían desconectado sus aparatos televisores y otras cosas para no ver a Bad Bunny. Podemos cuestionarle muchas cosas, pero yo me pregunto si alguien ha escuchado un álbum que publicó o que sacó al aire Bad Bunny en 2025, que se llama Debí tirar más fotos, no las canciones de reggaetón, ¿no? Sino la salsa. Hay que recordar, es un salsero, es puertorriqueño, como quieran decirlo, pues digo Puerto de cariño. Es puertorriqueño, es salsero, es admirador de Héctor Lavoe, de otros grandes salseros, así que hay que escucharlo primero. Segundo, pueden buscarle lo que quieran, pero las cuestiones, ayer quedó muy claro, perdón, en el Super Bowl, hoy es martes, en el Super Tazón quedaron claro algunas cosas. Aún si le quitas a todas los cuestionamientos sobre el lado político de Bad Bunny, aún si lo haces, tienes que ver que los dueños del dinero, los dueños de los equipos de fútbol, que es un deporte poderoso en Estados Unidos junto con el béisbol, ¿sí? Están contra Donald Trump. ¿Sí? Aún si le quitas todos los componentes de Bad Bunny, ¿sí? Eso significa que los dueños del dinero, esta es la segunda vez que hay un espectáculo para no blancos, ¿sí? El primero fue el año pasado. Luego, otro elemento, es el show o espectáculo más visto en un medio tiempo de un supertazón del fútbol americano. Así que habría que darle otro contexto o todos los contextos políticos a la presentación de Bad Bunny, te digo, incluso quitándole todo, ¿sí? Y Ricky Martin, todo, quitándole todo, significa que los dueños del dinero están contra Donald Trump y eso nos dice mucho de lo que está pasando en Estados Unidos. Así que hay que tener mucho cuidado, te digo, porque además hay que escuchar Debí tirar más fotos, que lo estuve escuchando anoche en las canciones de salsa, no las de reggaetón, pero las de salsa. Es un salsero también. ¿Va? Y Jaime dio ayer una explicación amplísima y por eso en la noche escuché Debí tirar más fotos completo. Entonces le quito las canciones de reggaetón, pero con la salsa me quedo. Y le da otra dimensión a Bad Bunny. Jaime, lo que no va a admitir el maestro Paco es que le dio envidia cuando empezamos ayer. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Son reggaetoneros ustedes dos, ¿sí? Pero déjame decirte nada más otra cosa que dijiste, bueno, todas, pero otra cosa interesante, Vicente. Hablaste de un ataque coordinado contra periodistas. Sí, claro que lo hay. Alejandro Páez Barreras, yo te he platicado, yo conozco a Ale desde
1987, más o menos, o antes, ¿sí? O antes, jovencito, estábamos los dos jovencitos, imagínate, en Ciudad Juárez. Es hijo de un periodista muy reconocido, no sé si vive, yo supongo ya murió su papá, que yo lo conocí bastante bien. Conocí los inicios de Alejandro Páez, he seguido su carrera, somos amigos, y luego estás tú con esta barbaridad ¿cómo se llama? Salinas Pliego, o sea, este muchacho que fue 26 ocasiones a ver a su cuate, la financista de Estados Unidos, conocido como Jeffrey Epstein, o bueno, extinto ahora. Este ataque que se da a través de Eduardo Verástegui, de la derecha diario. Sí, claro que hay ataques coordinados contra periodistas independientes o periodistas muy cercanos a la 4T. Y Vicente, pero además ahí está Jaime y seguramente va a llegar Norman un poco más al rato, que no van a dejarme mentir. Esto no es nada, Vicente. Vicente, están jugándose su futuro en 2027. La oposición, ya lo dijo Javier Negre, ¿no? Que es un tipejo, además del esnable. Y ya lo dijo, lo contrató, lo trajo a México, Salinas Pliego, ¿para qué? Pues para orquestar campañas para desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y en ese proceso de desestabilización, los primeros que entran son personajes como tú, como Alejandro Páez y cualquier otro periodista independiente o youtuber que tenga influencia en las pantallas. Así que lo que está pasando ahorita, Vicente, con Alejandro Páez Varela y contigo, no es nada, Vicente, verdaderamente, y lo digo con respeto, tú sabes que la solidaridad nuestra siempre está allí, aquí estamos, pero no es nada, Vicente, debemos esperar una andanada, un nado sincronizado de la vieja prensa, de personajes de la extrema derecha como Javier Negre, como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Kenia López Rabadán. Va a haber una andanada, Vicente. Hay que recordar, el PAN, el PRI, la extrema derecha, se están jugando su futuro, Vicente. Si les va a ir mal, como parece que les va a ir mal, o como están dadas las condiciones para que les vaya muy mal, esto ¿qué pasa? Estas acusaciones que te hacen desde Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Vicente, las acusaciones a le digo Ale porque siempre le he dicho a Alejandro Páez Varela, no es nada, Vicente, no es nada. Verdaderamente vamos a ver una serie de ataques violentos, virulentos, para involucrarte a ti y a quien sea, en cuestiones horrendas. Esa es la derecha, Vicente. Yo no concibo a una derecha decente. Para mí, la derecha históricamente, hablo de todas, pero de la mexicana siempre ha sido indecente. Siempre yo no concibo el nacimiento del PAN como una oposición decente. No, hombre, ¿para qué nacieron? Para dislocar o desestabilizar el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Para mí toda la derecha es indecente. Bueno, pues está históricamente, fueron a pedir ayuda para traer a Maximiliano, y cuando decía el presidente López Obrador, ahora lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, son los mismos, sí, con otros nombres, pero son los mismos, Vicente, nos alertaba bien el presidente López Obrador. Así que hay que ser, primero hay que tener la piel gruesa, Vicente, pero segundo, hay que estar preparados porque esto no es nada, Vicente. La derecha tiene mucho dinero, tiene muchos recursos, aquí lo hemos dicho, y así que se van a venir campañas virulentas entre ahora y el 2027 hasta que pierdan las elecciones de medio término, o sí, 17 gubernaturas habrá en juego. Las 300 diputaciones de mayoría, no sabemos cuántas van a ser de representación proporcional, 17 gubernaturas, y eso va a marcar eventualmente la candidatura de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Vicente, ante los fracasos del Partido Acción Nacional, incluso su pedorra campaña por regalarte un iPhone 17 Pro Max. Jaime, Norman, Vicente, buenos días.
Bueno, pues empezamos con eso, con la campaña pedorra, dice el maestro Paco Cruz. Qué mala influencia soy, qué bárbaro. La campaña pedorra de los iPhone, y bueno, pues me dicen, ¿por qué no demandas a Ricardo Salinas Pliego? Le digo, a ver, no tengo ni las ganas, ni el tiempo, y sobre todo no tengo el dinero para hacerle frente a este personaje. Por eso, pues solamente apela uno a su poquita, tal vez poquita credibilidad y lo que ha construido en los años para decirles lo que les he dicho desde que lo sacó por primera vez en redes sociales. Pues que me da risa. Hay videos, pues muéstrenlos. Digo, si hubiera videos míos, a lo mejor le hacía competencia a Sague. Entendió el que entendió. Mi querido Jaime. La modestia, Jaime, la modestia caminante. Sí, no, no, Digo, no, no, digo, no. pues si ustedes se dan el taco, pues yo también. Digo, a lo mejor alguno dice impresionante. Bueno, se tenía que decir y se dijo. ¿Cómo anda, Jaimito? Buenos días. Good morning, caballeros, good morning. Aquí amaneciendo, viendo cómo avanzamos en la dirección correcta desde este nuevo México. El México, ¿cómo se acuerdan de esta pregunta que le hizo este reportero en la mañanera, Claudia Sheinbaum? ¿Cómo valora usted el papel ejercido por su administración, esta Sheinbaumstroika? Y Ah, dijimos, sí. Dios mío, ay, santo cielo. Bueno, no, pero lo cierto es que claramente estamos en el inicio de la era Sheinbaum. Yo creo que es evidente que Claudia Sheinbaum le ha sabido imprimir su propio estilo, su propia huella a este sexenio. Mucha gente, como siempre, ¿se acuerdan cuando aquella broma de muy mal gusto de Carmen Aristegui cuando decía que esta Claudia Sheinbaum era una copia, una émula de López Obrador y que si López Obrador decía mu, Claudia Sheinbaum iba a decir mu? Qué falta de respeto de una mujer a otra mujer. Pero el tiempo ha demostrado que, como decía López Obrador, si yo sí soy fresa, la que no es fresa es Claudia Sheinbaum. Bueno, y todo esto, ¿por qué lo digo? Fíjense que esta semana arrancó y lo pudimos constatar por las reflexiones tan pintorescas de Alito Moreno ante esta delegación de congresistas de Estados Unidos, en las que dijo, nosotros somos sus aliados incondicionales, nosotros no queremos a China, y a este gobierno no le va a bastar con el envío de más capos del narco, ya saben, básicamente quedando completamente en ridículo. Pero, ¿saben qué? Desde mi punto de vista, ¿cuál fue lo interesante de esta visita de este grupo? Número uno, quiero que vean la foto de esta delegación encabezada, bueno, ahí vemos al secretario de Relaciones Exteriores y a su lado vemos al embajador Ronald Johnson. Al lado del secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, está el congresista republicano por Texas, Michael McCall. Y al lado del embajador Ronald Johnson se encuentra el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar. ¿Qué tiene de peculiar esta foto? Básicamente, que estos dos integrantes, Michael McCall, que encabezaba la delegación, como Henry Cuellar, fueron los dos artífices de la famosa reforma energética que impulsó Enrique Peña Nieto. Estos dos hombres, sobre todo Henry Cuellar, que está al lado del embajador, fue uno de los hombres, bueno, Henry Cuellar terminó llevándose de piquete de ombligo con Enrique Peña Nieto, viajaba continuamente. Henry Cuellar fue el primer congresista de Estados Unidos que en una visita que hizo Peña Nieto al Congreso de Estados Unidos, metafóricamente le alzó la mano y dijo, este es el
próximo presidente de México. Este es el presidente que van a elegir los mexicanos cuando todavía no se celebraban las elecciones. Habría que recordar que en aquella gira donde Peña Nieto cumplió con el ritual de ir a la pasarela de Washington, ya saben que de un tiempo acá los candidatos del PRI y el PAN iban a la pasarela de Washington para mostrar su cuerpo serrano ante los congresistas, ante el Departamento de Estado, ante los think tankers. En esa gira, en la que fue a recibir la bendición de la Casa Blanca y sobre todo del Departamento de Estado, donde estaban convencidos que Enrique Peña Nieto era un representante del PRI que había dejado atrás la era de los dinosaurios. Cuán equivocados estaban. Bueno, me llama mucho la atención que esta delegación haya llegado y ante ellos Alito Moreno, miembro del PRI, les haya entregado, se les haya puesto en condición de tapete. Señores, nosotros somos sus aliados fundamentales. Tenemos que poner cuidado con los narcogobernadores. Y uno dice, híjole, mano, qué entreguista este señor. Más entreguistas no podría ser. Qué asco me da Alito Moreno por traidor, francamente. Y lo interesante del caso es que la presidenta, y creo que hizo muy bien, pues no los recibió, porque claro, se trataba de una delegación parlamentaria de Y ya anda chillando el tal Carlos Jiménez también, este republicano que dijo, no nos recibió, nos canceló. Y dice que exactamente. escupe veneno desde Estados Unidos seguido contra la presidenta. ¿Cómo iba a esperar este imbécil de Carlos Jiménez que la presidenta iba a dejar que esto se le arrastraran, ¿no? Después de todos los insultos que le ha lanzado Carlos Jiménez. Y a mí me dio mucho gusto, ¿sabes? Porque antes, en los rituales del poder, los presidentes de México se arrastraban, venía el representante de quién sabe qué, lo recibía la presidenta. Venían los congresistas, lo recibía la presidenta. ¿Cuándo se ha visto que los congresistas mexicanos, cuando van a las múltiples encuentros, los recibe el presidente en la Casa Blanca? Pues no, no, no. Oye, Jaime, ¿podría recordarte un episodio que podría también ser de mucha claridad para la gente en torno a Henry Cuellar? Por supuesto. ¿No fue Henry Cuellar el señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por lavar dinero, por recibir sobornos? ¿No fue Henry Cuellar, el personaje que estás mencionando, señalado de recibir un soborno de Ricardo Salinas Pliego por ahí de los $236,390? Estoy tratando de recordar y aquí me acaban de mandar una nota que dice: acusan a congresista de recibir sobornos de Banco Azteca. Henry Cuellar es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de soborno, influencia extranjera ilícita y blanqueo. Revista Proceso, ni siquiera un medio chairo. Sí. Revista Proceso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al congresista Henry Cuellar de recibir sobornos por $236,390 de Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego a cambio de buscar bancos corresponsales y frenar regulaciones sobre lavado de dinero. Digo nada más para aderezar tu análisis, maestro. Así es. Y Carlos Jiménez es un cubano gusano, Vicente. Y mira, nada más voy a interpretar, aprovechando saludar a Norman que lo veo, voy a interpretar lo que Jaime quiso decir de Alejandro Moreno Cárdenas, ¿sí? Nada más lo voy a interpretar, nomás voy a decir lo que quiso decir, voy a ser su vocero por un minuto. Alito le hizo falta piso para arrastrarse. Exacto. Muy bien dicho, maestro Paco. ¿Ves cómo sí me interpreta bien el maestro Paco? Oye, Jaime, para seguir escuchando tu análisis y saludamos a Norman, lo que puso Ceci en pantalla fue la desmentida a Carlos Jiménez por parte de la Embajada de México en los Estados Unidos. Dice: tuve el privilegio de visitar la Ciudad de México. Desafortunadamente la presidenta Claudia Sheinbaum nos canceló las reuniones con la delegación de Estados Unidos al llegar, y dicen desde la embajada:
las relaciones diplomáticas solo son confirmadas cuando las agendas se aprueban mutuamente a través de los canales oficiales. Y ese proceso no fue completado. Así que ninguna reunión fue cancelada. Tómala, güey. Perdón, mi querido Jaime, por la interrupción, pero maestro, es que son, híjole, imagínate, la delegación estadounidense en México, un cabrón que le tira mierda de tiro por viaje a la presidenta, y otro güey, pues que es como básicamente el enviado de Ricardo Salinas Pliego, no. Entonces, como digo yo, filosóficamente, pues yo chingo a mi madre. Claro, y otros dos, McCall y Henry Cuellar, que fueron los artífices de, no, lo apapacharon. Cuando iba Enrique Peña Nieto, Henry Cuellar se convirtió básicamente en su public relations. La otra, sí, en su publirelacionista. Y miren, este es el encuentro que ambos hicieron a San Miguel Allende, donde sabemos que en San Miguel Allende hay una nutrida población de inmigrantes, bueno, mejor dicho, de ciudadanos, de expatriados, como les dicen, estadounidenses, porque ustedes saben que México es el país donde vive la mayor cantidad de ciudadanos de Estados Unidos fuera de la Unión Americana. Así es que fueron hasta San Miguel Allende al encuentro con la gobernadora y el alcalde. Y pues estos señores son expertos en las relaciones públicas con México desde la época del PRI y del PAN. Totalmente, desde la época del PRI del PAN, dice el maestro Jaime Hernández. Creo que se nos salió, tal vez sea por cuestiones de internet, el maestro Paco Cruz. Saludamos al querido Norman Pearl. Norman, buenos días. Hola, querido Vicente, maestros Paco, Jaime y toda la audiencia sin censura. Pues bueno, aquí estamos con muchísimo gusto, mi querido Vicente. Pues usted dice por dónde le entra. Ya el maestro Jaime Hernández barrió y trapeó con Alito Moreno. Por cierto, ¿qué onda con esto de los Pérez Dayán y las Margarita Ríos Farjat y los Luis María Aguilar? Identificados los ganones de las camionetas machuchonas de la pasada Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de esos temas que van quedando ahí en el camino, mi querido Norman. Pues mira, yo podría decir, haciéndola de abogado del diablo, que ellos capitalizaron un acuerdo que se tenía desde 2013, donde inclusive participaron anteriores ministros que ahora están en el movimiento de la 4T, como Arturo Saldívar y la ministra de retiro, Olga Sánchez Cordero. Déjame decirte también, siguiendo esa línea de abogado del diablo, que en las empresas generalmente se tiene una depreciación autorizada, no sé cómo esté ahorita el código fiscal, pero generalmente era de 20% anual, de tal manera que esas compras de camionetas blindadas aparentemente estaban dentro del terreno de lo legal. Sucede que en muchas empresas, funcionarios o ejecutivos, cuando se retiran, se les da la posibilidad de que puedan ejercer el derecho de comprar el vehículo que estaban utilizando y, claro, aplicando esa depreciación que desde un punto de vista fiscal le permite a la empresa vender abajo del costo de adquisición que obviamente se tuvo, ¿no? Sabemos que se compró alrededor de, vamos, que a ellos se les vendieron alrededor del 55%, y bueno, aparentemente todo esto es lícito. Lo que no entiendo, porque no lo entiendo, y sería mi único cuestionamiento a esto, es que el exministro Pérez Dayán se llevó 2 de las 4 camionetas. No sé hasta dónde habría estado autorizado que un ministro ejerciera ese derecho aparente
insisto, establecido en 2013, comprando o llevándose, bueno, comprando, claro, Oye, 2 de las 4 camionetas. oye, Norman, pero estamos en el mundo al revés. Los exministros con camionetas blindadas y los ministros actuales sin camionetas blindadas. Ayúdame a entenderlo. Bueno, yo siempre estuve de acuerdo en que las camionetas blindadas que le llegaron a los actuales ministros de la Corte estaban justificadas. La verdad es que el nivel de riesgo que se tienen en esas posiciones es alto y yo creo que era justo que las hubieran aceptado. Eh, Lamentablemente fueron presionados por la oposición, inclusive dentro de Morena, y bueno, pues ya no se tuvieron estas alternativas de uso. Pero yo sí era de la idea, insisto, en que ellos tuvieran estas camionetas blindadas porque me parece que pueden ser hasta necesarias en muchos casos, ¿no? Más aún, y déjenme decirlo de esta manera, más aún que la derecha pues, está bastante molesta, está ardida, ¿no? Y sabemos perfectamente bien que los crímenes por parte de la derecha en el mundo pues son regulares, se han normalizado. Entonces, yo creo que sí tendrían que haber recibido esas camionetas, pero bueno, en cualquier caso, estarán sin ellas y los exministros pues seguirán disfrutando de la protección que eventualmente les da una camioneta con estas características, ¿no? Que es un blindaje. Fíjate que yo quiero hablar un poco de Félix Salgado Macedonio, que sale al quite por los dichos de Saúl Monreal cuando dice, yo no voy a pelear por un hueso. Y a mí me llama mucho la atención por esta razón. Nosotros vemos que en Zacatecas las encuestas en favor de Morena son importantes, pero no necesariamente a favor de Saúl Monreal. Aparentemente no lo quiere el Estado de Zacatecas, se cansaron del monrealato, no quieren saber más de esto. Y bueno, esta insistencia de Saúl Monreal, del hermano joven de esa dinastía que se ha creado desde 1998, por ahí, cuando Ricardo Monreal iniciara con aquel proceso al haberse desvinculado del PRI y aceptara la candidatura por parte del PRD que le ofreciera el expresidente López Obrador, cuando era dirigente nacional del PRD. Ahí inicia la familia Monreal adueñándose prácticamente de todas las posiciones importantes de aquel estado. Y bueno, pues la gente ya no los quiere, la gente quiere sacudirse esta influencia y esta participación, pues ya que ha durado más de 20 años. Y bueno, Salgado Macedonio dice que él de ninguna manera aceptaría ni la reelección, ni el nepotismo, ni la corrupción, y que él está absolutamente en contra. Y déjenme decirle algo que quizá les pueda parecer a mucha gente un absurdo, pero que yo lo mantengo como algo que vale la pena exponer. A diferencia de Saúl Monreal, Félix Salgado Macedonio sí contaría con la popularidad suficiente para ganar la gubernatura, inclusive yendo por otro partido o por otros partidos. Eso lo sabe muy bien Salgado Macedonio, y a pesar de sus 70 años, él dice, no, pues yo puedo esperar, esto no me parece correcto, esto va en contra del partido, en contra de mi partido que fundara el compañero López Obrador y yo con él como parte de toda esta generación fundacional, ¿no? Yo creo que es una lección esto y es un mensaje para Saúl Monreal para que entienda que Saúl inicia en la política, ¿no? Entonces el hecho de quererse adelantar algunos años, aprovechando que está su hermano al frente del poder del Estado, pues es un absurdo. Y ya la presidenta por ahí le mandó un mensajito diciendo, bueno, pues eres muy joven, puedes esperar 6 años. Claro
que Saúl Monreal sabe que no tiene garantizada la candidatura dentro de 6 años, ¿no? O bueno, en este caso, 8. Así que me llamó mucho la atención este comentario de Félix Salgado Macedonio y como también me llamó la atención la renuncia que están pidiendo los legisladores, tanto republicanos como demócratas, del secretario de Comercio Howard Lutnick. Estos son por revelaciones que salieran de parte del Departamento de Justicia, simplemente por la publicación de los archivos de Epstein, en donde aparentemente Howard Lutnick aparece de manera estelar en este tipo de conflictos de carácter inclusive político, porque esta participación en reuniones, en cenas, en eventos, en visitas sistemáticas que hiciera Lutnick a la isla del terror, bueno, pues simplemente genera la reacción de republicanos y demócratas, en donde le están pidiendo su renuncia inmediata. Así que él dice que rompió todo contacto con Epstein en 2005, pero la evidencia muestra que no, que esta relación siguió durante muchos años y él se siguió favoreciendo, entre comillas, con la distinción que hacía Epstein al invitarlo a su isla del terror. Hay un consenso, hay un abierto consenso bipartidista para pedir esta renuncia, y nosotros seguramente en unos días sabremos si tiene la dignidad de renunciar, siguiendo los ejemplos de Mandelson en la Gran Bretaña y de una embajadora noruega que también recientemente acaba de salirse de Relaciones Exteriores. Así que estaremos pendientes, tenemos que estar muy pendientes de qué pasa con Lutnick, independientemente de la relación que se pueda estar dando con nuestro país, que aparentemente es favorable, porque estaba también yo viendo, y esto es una noticia importante, en el Economista, que la circunstancia de México en términos arancelarios, pues es extraordinaria. Nosotros dijimos siempre que en este programa y en otros, que México iba a ser el ganador de este conflicto arancelario, por muchísimas razones. Primero, porque forma parte del Tratado de Libre Comercio del Norte, del TEMEC, y además porque la cercanía o las distancias cortas que se tienen con el gran mercado estadounidense, pues también iba a favorecer. Y los porcentajes que muestran el Economista son muy interesantes. Por ejemplo, China, que ustedes recordarán que era el primer, hace tanto como 3 o 4 años, era el principal socio comercial de Estados Unidos. Después fue desplazado por Canadá y después por México, y México sigue al frente en este intercambio. Pero fíjense, China hoy por hoy, muestra una tabla de noviembre de 2025 que no se ha modificado. China tenía el 30.93% de arancel, Brasil 17.60%, Japón 13.89%, Corea del Sur 13.63%, Vietnam 12.72%, el mundo en general en términos porcentuales promedio 9.81%, Alemania 9.79% y México 4.18%. Ojalá que siga vigente esta ventaja y que finalmente México, a través del crecimiento de exportaciones, pueda seguir creciendo en términos de PIB y en términos, obviamente, de distribución, como se ha estado haciendo desde la aparición de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Jaime. Así es, Norman. Vamos en la segunda vuelta. Fíjense que estaba viendo que la Fiscalía General de la República ha desarticulado el esquema de poder, así, que operaba en el municipio de Tequila, identificando a 2 figuras centrales en la red criminal que todo parece indicar operaba con el liderazgo del presidente municipal Diego Rivera, hoy en el bote,
y los dos identificados son Julio César Limón Trigueros y Severo Flores Mendoza, alias el Rey Mago. Me llama la atención esto porque estaba también al pendiente de las declaraciones de la nueva alcaldesa allá en Tequila, Lorena Marisol Rodríguez. Eso es lo que dice la alcaldesa en funciones allá en Tequila. Échele, Ceci. Entonces, hacia las tequileras se van a terminar hacia las empresas. No había ninguna estación, ¿No? que yo desconozco. Usted desconocía que se cometieran. Y otra cosa, ¿está usted como señalada de que es del mismo grupo de los que se fueron y del mismo que están como gobernando ahorita tras bambalinas? ¿Es así o usted va a ser totalmente independiente de ese grupo? Soy totalmente independiente. No va a obedecer las órdenes de otra persona. A mí no me gustaría obedecer las órdenes de otra persona, no sé ustedes. Oiga, su cercanía con Toribio, el director de Catastro, ¿qué tanto podría influir para que usted pueda gobernar libremente? Ninguna. No tengo influencia sobre él. Él no tiene influencia sobre mí. Pero sí es cercana a él. Sí, es mi compañero de trabajo. ¿Son amigos? Sí. Bueno, se declara en libertad para gobernar y fuera de la influencia de este grupo. Eso por un lado. Y por cierto, Paco, nada más por no dejar, tú aquí lo dijiste, que respaldando lo que hemos sostenido, una campaña contra comunicadores que son vistos desde la derecha como 4T por la transformación o simple y sencillamente independientes y alternativos. Estoy viendo que el querido Epigmenio Ibarra es el receptor de la furia de don Perpetuo Alejandro Moreno Cárdenas. Le agradezco tanto a Madame Kika como a Angélica que me lo hayan alertado. Fíjate lo que escribe Alejandro Moreno. Epigmenio Ibarra, eres la cara más cínica y nauseabunda de la podredumbre de la narcodictadura comunista y terrorista de Morena. Un corrupto sinvergüenza, ratero profesional, vividor del poder y propagandista del gobierno. Te llenaste la boca hablando del pueblo mientras te atascabas con dinero público. Lana que sale de los impuestos de millones de mexicanos que sí se parten la madre y sí cumples. Eres igualito que tu amo, el jefe del cártel de Macuspana, dictadorzuelo corrupto y narcopresidente López Obrador. Eres un adulador de narcos, defensor del crimen organizado, arrastrado del cártel de Macuspana, un pinche baña. Fíjense nada más la violencia con la que ha empezado a expresarse Alito Moreno. Fue así más o menos el tono con el que también le dedicó un rosario de chuladas a Gerardo Fernández Noroña hace unos días. Dice, eres un adulador de narcos, defensor del crimen organizado, arrastrado del cártel de Macuspana, un pinche bañagatos que produce series para glorificar la violencia, normalizar el terror y justificar el baño de sangre, un narcoproductor de propaganda que blanquea criminales, ataca a quien denuncia y sirve como tapadera del desastre. Todo México lo sabe. Debes millones de pesos que le robaron al pueblo, vives de préstamos del gobierno que no pagas y te escondes detrás del poder para no rendirle cuentas a nadie. Eres cómplice directo del dolor, de la impunidad y del país en llamas. Gente como tú no es analista ni intelectual. Eres basura política, un loco, un facho, un demente y una mierda de ser humano. La deshonra te va a seguir por siempre y va a marcar tu nombre y el de los tuyos como símbolo del cinismo y la traición a México. Para escorias como tú, no puede haber comodidad ni anonimato. No pueden caminar tranquilos fingiendo que no pasa nada. Hay que señalarles, exhibirles y recordarles todos los días el daño que han causado. Te sientes muy valiente para destruir a México desde un micrófono y muy digno para hacerte la víctima en la calle. El repudio público te lo ganaste a pulso. México ya está hasta la madre de que ratas como tú sigan viviendo del poder mientras el pueblo pone los muertos. Ah, cabrón, pues creo que es una incitación pues a agredir a Epigmenio Ibarra, que ya le contestó también a Alejandro Moreno Cárdenas con un tuit que básicamente alerta de esta situación. Dice Epigmenio Ibarra, creo que por aquí lo tenía, nada más para alertar y en solidaridad
¿Cómo no la han tenido conmigo? En solidaridad, pues decirle a Epigmenio que siempre lo queremos, lo respetamos, lo admiramos. Y bueno, pues estoy leyendo este tuit de Epigmenio Ibarra que dice así. Permítame nada más leerlo para cerrar y darle la palabra al maestro Paco Cruz. Alito llamó en esta red social a que me agredan en la calle y amenazó con hacerlo él mismo cuando me vea. Aquí unas fotos para que lo identifiquen cuando lo vean en la calle, esta rata inmunda de mierda. Qué ganas de toparte pronto, tiempo al tiempo. Dice, póngame otra vez los pantallazos de los tweets de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno. Fíjese, aquí unas fotos para que lo identifiquen cuando lo vean en la calle, a esta rata inmunda de mierda. Qué ganas de toparte pronto, tiempo. ¿Y para qué, Alito Moreno? El señor Epigmenio Ibarra es un señor, con mucho respeto lo voy a decir, de la tercera edad. ¿Qué? ¿Te lo topas en la calle y qué le vas a hacer? ¿Lo vas a madrear? Y estoy solamente tratando de señalar la violencia que hacía falta. Acuérdense, Jorge Romero, el presidente del PAN, decía, ya nada más queda la violencia. Bueno, pues creo que lo escuchó Alito Moreno y aquí está la violencia. Bueno, a mí, nada más por no dejar. No me quiero hacer víctima de nada, pero para que vean las similitudes. Después de lo de la derecha diario, de esto de que dice que me corrieron de TV Azteca por acoso, ahí está, mire, salieron una sarta de tweets, se lo mandé a lo último, Ceci, el último que le mandé, mire, pinche Cerdana, primero bien caliente retando y luego agarrándole el fierro a Salinas con preguntas pendejas. Y luego mire, por favor, Salinas, ya chíngate a este mico, harías un enorme bien a la sociedad. Ah, cabrón. Chingarme en mi pueblo significa matarme. Luego otro, si tienen los huevos suficientemente bien puestos, entonces demandarlo y no solo llores por aquí, pinche cerdano. Y luego un tal Marco Sandoval, pinche cerdo maricón. Sí hay videos y si no los sube Ricardo Salinas Pliego es porque te tiene lástima. No provoques y mejor sácate a chingar a tu perra madre. De lo contrario vas a bramar cuando yo suba esos videos. Obviamente no existen, pues no hay. Pero vea la violencia, pues le hicieron caso a Jorge Romero, mi querido Paco, y ahora sí estamos viendo la violencia y hasta llamados a la violencia de Alito Moreno contra Epigmenio Ibarra. Mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Norman, vamos en la segunda vuelta. Perdón por haberme tomado este tiempo de ustedes. No, Vicente, mira, rápido para que Norman y Jaime tengan un espacio. Debemos esperar eso y mucho más. Y yo solo quiero recordar, Alito está desesperado. El magnate Ricardo Benjamín Salinas Pliego está desesperado. Recurrir a ese lenguaje no es nuevo. Yo nada más voy a recordar algunas frases de Alito, una para que a mí me sigue impresionando, para que sepamos la clase de alimaña que tenemos como dirigente nacional del PRI y lo cito a Alejandro Moreno Cárdenas. Yo soy brother de los dueños de Proceso. Todos esos son mis brothers, a Rafael Cardona, Antonio Navalón, ¿quién otro? Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín. Todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navalón, rájale la madre a tal hijo de puta de un vergazo. Ese es Alejandro Moreno Cárdenas, pero ahora va a estar peor porque está desesperado, porque sabe que el PRI está en camino, no va a desaparecer en 27, pero seguramente no va a ganar nada. En el 30 va a desaparecer. Ese es Alejandro Moreno Cárdenas. Esos son todos los legisladores del PRI, todos, absolutamente. Si tú respaldas a tu líder con ese tipo de lenguaje, con esos llamados a la violencia y no te desmarcas, por favor, esos son los legisladores priistas, senadores y diputados, todos, porque todos lo avalan. No, cuando tú eres dirigente de un partido, no puedes hablar por ti, hablas por todo eso. Así que, Vicente, debemos esperar
Eso y mucho más del PRI, del PAN y de personajes como Salinas Pliego a través de periodistas, entre comillas, lo digo con el sarcasmo que se amerita, de Javier Negre. Este lenguaje es un llamado a la violencia, es un llamado a la agresión. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué quieren incendiar a este país? Porque es la única forma que piensan que van a llegar al poder. Pero para mí, pues, la desesperación, yo te decía, van a desaparecer en 2027. Alito se juega su futuro. Ricardo Benjamín Salinas Pliego se juega su candidatura y esos periodistas de derecha o la vieja prensa apoyada por personajes como Javier Negre, que son exactamente lo mismo, se juegan millones y miles de millones de pesos en este país, Vicente.